Hemos estado siguiendo una serie titulada Salvación, Pasado, Presente y Futuro. Hoy estaremos mirando Génesis capítulo 8, versículos del 15 al 22 y también el capítulo 9, versículos desde el 1 hasta el 17. Génesis 8, del 15 al 22 y también el capítulo 9, versículos desde el 1 hasta el 17. Y el título del sermón de hoy es Nuevos Comienzos. Vida después del diluvio. Yo no sé cuántos necesitan hoy un nuevo comienzo. No sé cuántos necesitan una intervención divina y que Dios transforme tu realidad, que Dios transforme tu presente. Pero mientras estudiamos lo que es la salvación, y hasta ahora hemos visto dos eventos mayores, hemos visto el diluvio y también hemos visto la Torre de Babel y hemos visto cómo Dios ha salvado, cómo Dios ha intervenido, cómo Dios ha hecho un cambio radical. Y claro, hemos visto estos dos eventos porque han sido eventos globales, eventos que han afectado a la humanidad en general. Y en estos dos eventos hemos visto cómo Dios salva. Hemos visto cómo Dios salva y hoy queremos ver de una forma más específica el comienzo o el nuevo comienzo que sucedió después del diluvio y cómo Dios manifestó ser, cómo es su carácter. Si me traen otro micrófono, por favor. Cómo Dios manifestó su carácter en estos dos eventos pasados. Y eso nos va a decir a nosotros cómo es Dios y cómo nosotros podemos esperar una manifestación de Dios aquí y ahora, un nuevo comienzo para nosotros. Amén. De modo que le ruego que abran el corazón y miremos la palabra de Dios y lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Cuando miramos a los eventos que ya hemos visto, tanto el diluvio como la Torre de Babel, podemos descubrir cómo Dios salva y también podemos descubrir qué fue lo que causó el diluvio, qué fue lo que causó la confusión en la Torre de Babel, qué fue lo que causó esa intervención divina, y a eso le llamamos salvación. Y cuando miramos esto, vamos a aprender un poquito más del carácter de Dios y el carácter del hombre. Por ejemplo, cuando miramos cómo Dios salva y lo vemos en el diluvio y miramos a la naturaleza humana, ¿qué fue lo que causó el diluvio? Estamos hablando de nuevos comienzos, ¿verdad? Pero antes de comenzar de nuevo, tenemos que examinar por qué necesitamos comenzar de nuevo. Muchas personas quieren algo nuevo en su vida y al no examinar el pasado, al no descubrir cuáles fueron los capítulos y las razones que le trajeron hasta el presente, eso les incapacita, no les permite tener un nuevo inicio, no les permite comenzar de nuevo. De modo que antes de disponernos a aprender de Dios y comenzar de nuevo, cualquier cosa que usted tenga que comenzar en su vida personal, vamos a ver qué es lo que ha sucedido hasta el momento y vamos a ver ahora la naturaleza del hombre. Si vamos a Génesis capítulo 6 y versículo 5, Génesis capítulo 6 y versículo 5, vamos a aprender un poquito acerca de la naturaleza humana que causó el diluvio. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Ahí vemos las razones. Me llama la atención lo enfático que la traducción o esta versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, lo dice. Que vio la magnitud de la humanidad en general y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Muy descriptivo, muy claro. El hombre estaba totalmente corrompido. Cuando vamos a la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, versículo 4, dice, entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo.
Vemos aquí no solamente el orgullo del hombre, sino también vemos la rebelión del hombre. Cómo el hombre se unió, vamos, en plural. Como que toda la humanidad se unió a una, ya que hablaban el mismo idioma. Y en orgullo, hablamos de esto la semana pasada, mientras estaban en la región de Babilonia, hablamos mucho del espíritu de Babilonia. Ellos decidieron rebelarse en contra de Dios. No solo manifestar orgullo, sino rebelión, tomar acción y hacer algo en las palabras de Moisés para hacerse famosos. Para hacerse famosos y intencionalmente desobedecer lo que Dios había ordenado de llenar la tierra. Ellos quisieron quedarse allí, crear una torre, llenarse de fama y no dispersarse como Dios había ordenado, sino quedarse allí. Vemos en ambas escenas el corazón humano, la responsabilidad humana, lo que causó el hecho de que el hombre estaba totalmente perdido, que la depravación había llegado, como dice en el capítulo 6, a todos, y que todo lo que pensaban era totalmente y siempre malo. Esto nos habla de la naturaleza del corazón humano, la naturaleza del hombre. Y nos trae a la realidad que no solo en ese tiempo, sino que también en el presente, hoy, tú y yo enfrentamos lo mismo. El denominador común de ambos de estos eventos y de lo que sucede hoy alrededor nuestro es, por supuesto, la presencia del pecado. La presencia del pecado, la naturaleza pecaminosa, como bien dice el apóstol Pablo cuando explica la doctrina en el libro de Romanos, que por un hombre, Adán, todos llegamos a ser pecadores. Y esta enfermedad, por decirle así, nos llega a todos. No hay ni uno solo, dijo Jesús. No hay ni uno solo. Todos nosotros hemos sido afectados por el pecado. Si vamos a la palabra de Dios en Romanos, precisamente capítulo 7, el apóstol Pablo está escribiendo precisamente de esto, de la naturaleza pecaminosa que está en cada uno de nosotros. Y él se identifica como pecador, porque Pablo también era pecador, y al mismo tiempo quiere comunicar esta verdad en una forma personal, de modo que la audiencia pueda recibirlo. Y dice en Romanos capítulo 7, versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y claro, esa última expresión tiene mucho que explicar. No es el objetivo hoy, no vamos a entrar una hora de debate qué significa eso. Pero no tenemos que adivinar mucho. En el versículo 24, es decir, al final de lo que Pablo está comunicando en esta ocasión, Romanos 7, 24, él termina diciéndolo en una expresión que dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? 2000 años atrás, el apóstol Pablo, redimido por la sangre de Cristo, transformado por el Señor en una forma muy completa, en una forma muy visible, el apóstol Pablo también reconoce la realidad de la naturaleza pecaminosa. Cuando vamos a Génesis capítulo 6, vemos algunas cosas importantes. Vemos algunas cosas importantes de cómo Dios tomó todo esto. Hemos hablado un poquito del hombre. Ahora vamos a hablar un poquito de Dios, mirando de nuevo el diluvio, mirando la torre de Babel, y vamos a ver de nuevo el presente. En Génesis 6, versículo 6 dice, entonces el Señor lamentó haber creado al hombre o al ser humano
y haberlo puesto sobre la tierra, se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que Dios tiene corazón. Nosotros no somos como hormigas, insignificantes. ¿Alguien ha tenido misericordia alguna vez de una hormiga? No, creo que todo lo contrario, ¿verdad que sí? Para Dios somos mucho más que hormigas. Somos la obra maestra. Somos la obra maestra de la creación. Somos quienes únicos en toda la creación. Tenemos alma y espíritu. Tenemos voluntad. Tenemos intelecto. Tenemos emociones. Tenemos capacidades que ningún otro ser creado tiene. Y Dios nos equipó con esas cualidades para tener una relación con nosotros. ¿A Dios le importa? Y cuando Dios tuvo que decidir traer el diluvio, tuvo que traerlo porque Él es justo, porque Él es santo. Y un Dios justo castiga el pecado. Un Dios santo está separado del pecado, no puede mezclarse con el pecado, no puede aceptar el pecado. Y como ya hemos visto, toda la humanidad estaba siempre totalmente haciendo lo malo. Aunque era justo, no dejó de tener amor. Dice que se le partió el corazón. Dice acá, en el versículo 6, se le partió el corazón. Pero continuamos leyendo y en el versículo 8 hay un pero que hace una diferencia. Dice: pero Noé encontró favor delante del Señor. En medio de tanta corrupción, Dios pudo notar un hombre, uno, que honraba a Dios, uno que era obediente, uno que tenía temor de Dios. Y aunque se había dispuesto a acabar con la raza, como habíamos visto anteriormente, Noé alcanzó gracia ante los ojos de Dios. De modo que vemos que Dios tiene corazón. A él se le partió el corazón, a él le dolió lo que estaba a punto de hacer. Y no solamente le dolió, hubo alguien que encontró gracia, favor inmerecido. En el corazón de Dios hay siempre amor y hay siempre gracia. Hay siempre gracia para nosotros. Ahora, cuando vamos a la Torre de Babel, que vimos la semana pasada, en Génesis capítulo 11, dice en el versículo 7: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Estaba Dios hablando, podemos entender aquí que era la Trinidad. Ahora pues, descendamos en plural y confundamos en plural allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué podemos ver en esto? ¿Qué podemos ver en esto? Podemos ver que Dios es santo, como había dicho. No se mezcla con el pecado, que Dios es justo, que Él castiga el pecado y al mismo tiempo recompensa como recompensó a Noé. Dio gracia Noé ante los ojos de Dios. Dios es santo y es justo, castiga el pecado y también recompensa por la justicia, en este caso la justicia de Noé. Pero vemos también que Dios es soberano. Dios sigue siendo Dios. Él está sentado sobre su trono y Él hace lo que quiera, como quiera, cuando quiera, a quien Él quiera, y eso describe la soberanía de Dios. Él es Dios y no nosotros. Vemos también que Dios tiene un plan. Dios no hace absolutamente nada sin tener un plan. El hombre pudo haber hecho lo que decidió hacer. La corrupción antes del diluvio, en la Torre de Babel, el orgullo, la rebelión en contra de Dios, eso fue lo que el hombre hizo. Pero ni aun eso se escapaba del plan eterno de Dios. Dios tiene un plan. Después de la corrupción, o a causa de la corrupción, trajo el diluvio y con ese diluvio juzgar la tierra, demostrando su justicia, pero al mismo tiempo salvando a una familia. Dios tenía un plan.
Dios no hace nada sin planes. Dios tiene un plan. Y por último podemos ver que Dios salva. Que Dios salva. Ahora, ¿qué podemos ver hoy? ¿Qué podemos ver hoy? Vimos un poco de esto la semana pasada. Vemos cómo el hombre continúa igual. Es decir, las realidades que trajeron el diluvio y las realidades que vemos en la Torre de Babel se repiten no solamente en el tiempo del apóstol Pablo, como él mismo decía, hablando de su naturaleza pecaminosa, sino que también hoy nos afectan a todos y cada uno de nosotros. La semana pasada vimos algunas corrientes que están gobernando nuestra nación, como la teoría crítica de la raza, la política climática radical, el movimiento del orgullo LGBT, demás y demás, el aborto, el feminismo radical, la eutanasia, el transgenerismo. Y vemos cómo esto demuestra ser una agenda del mismo enemigo, porque a pesar de reclamar tanta libertad y tanto orgullo y hacer lo que está en el corazón del hombre, las consecuencias son el temor y la ansiedad que ha inundado la humanidad. El temor y la ansiedad que ha inundado la humanidad. Ese es el producto que vemos a nuestro alrededor. Hoy por hoy, a pesar de tener tantos adelantos en la ciencia, a pesar de tener tantas fuentes de comunicación y las personas estar muy informadas, mejor que nunca antes en la historia, a pesar de tener tantos recursos tan poderosos que generaciones pasadas no tuvieron, la salud mental es una gran crisis hoy. La depresión es una gran crisis hoy. La ansiedad es una gran crisis hoy, y esto es producto, quizás indirectamente, pero es producto al final de la presencia del pecado. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 19 y vamos a ver allí una historia de alguien que era un pecador, alguien que tenía mucho dinero. Y cuando usted lee Lucas capítulo 19 y comienza a leer esta historia de cómo Jesús llegó a Jericó, y cuando llegó a Jericó estuvo como que examinando la ciudad, estuvo explorando la ciudad. Y cuando termina usted de leer la historia, se da cuenta que en esta ciudad que Jesús tomó tiempo explorando y fue muy intencional en visitar, había solamente una persona, por lo menos en esta historia, que fue salva, y me estoy refiriendo a Zaqueo. Quiero que leamos un poquito esta historia porque allí vamos a poder ver la unión de ambas cosas. El pecado que habita en el hombre, la naturaleza pecaminosa que indiscutiblemente e inevitablemente afectó a Zaqueo, pero al mismo tiempo vemos la intervención de Dios una vez más, buscando y salvando lo que estaba perdido. ¿Qué tal si leemos desde el versículo 8? Dice: mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Nosotros quizás no entendemos mucho, quizás nos cuesta entender mucho. Voy a explicar un poquito lo que esto significaba para un judío. El Imperio Romano estaba oprimiendo a los judíos. Dentro de ellos Zaqueo, allí en Jericó. Los que pudimos ir a Israel hace algún tiempo, estuvimos en Jericó. Sabemos cómo luce Jericó, la ciudad continuamente habitada más antigua del mundo, todavía está habitada hoy. Conocemos cómo cuando Dios saca a Israel de Egipto, cómo derriba los muros de Jericó. Hay mucha historia alrededor de Jericó, y allí vivía este hombre Zaqueo, judío, pero cobrador de impuestos. El hecho de que él era cobrador de impuestos habla de la corrupción que había llegado a Zaqueo. En otras palabras, se había vendido. Para usted y para mí, quizás hoy nunca pensemos en quienes cobran los impuestos en el condado como unos ladrones.
Pero para este tiempo, especialmente que un judío se haya convertido en un cobrador de impuestos para el gobierno, implicaba muchas cosas. Implicaba traición a su propio pueblo, traición a los judíos, y no solamente traición a los judíos, básicamente las personas que en este entonces cobraban impuestos robaban, eran ladrones, cobraban más de lo que tenían que cobrar y lo hacían para su propio bien. Esto inevitablemente había afectado a Zaqueo, pero qué bueno que aunque había afectado a Zaqueo, Dios tenía un plan. Qué bueno que aunque Zaqueo había sido afectado por el pecado y lo había disfrutado y se había corrompido hasta lo más profundo de su ser, se había corrompido su alma, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, lo hacía voluntariamente, estaba vendido al pecado, podíamos decir. Pero qué bueno que Dios visitó aquella ciudad, que Jesús visitó aquella ciudad e intencionalmente fue a buscar a Zaqueo y lo llamó por nombre. Lo llamó por nombre. Zaqueo quizás era más chaparrito que yo. Yo soy chaparrito, yo creo que Zaqueo era más chaparrito. Tanto así que él no podía ver al Señor Jesús. La multitud era muy grande, no podía ver al Señor Jesús desde la multitud porque eran más altos que él. Él tuvo que subirse a un árbol sicómoro. Y desde ese árbol el Señor lo vio y el Señor sabía que Zaqueo estaba arrepentido, que Zaqueo estaba buscando algo más. Que Zaqueo, como todo hombre, después de haber experimentado todo lo que el dinero puede ofrecer, y el dinero puede ofrecer mucho, ¿sí o no? El dinero puede ofrecer mucho. Hay personas que dicen que no, pero sí, el dinero puede ofrecer mucho. Con lo que único en el Nuevo Testamento Jesús compara a Dios es con el dinero. Dice que no podemos servir a dos señores porque amaremos a uno y rechazaremos al otro. No podemos servir a Dios y las riquezas. No podemos servir a Dios y al dinero. El dinero tiene el potencial de darle todo lo que el hombre necesita. Tanto así que el mismo Satanás se atrevió a tentar a Jesús y ofrecerle lo que el dinero puede comprar. Todos los reinos que se veían desde este monte, que de hecho está muy cerca de Jericó. Pero nada de eso llenaba el corazón de Zaqueo. Cuando el pecado reina en el corazón del hombre, no hay nada que pueda hacer a ese hombre feliz. Entonces el hombre necesita un nuevo comienzo. Entonces el hombre necesita un nuevo comienzo. No hay nada que el dinero pueda causar que te haga feliz por el resto de tus vidas. No hay nada que el dinero pueda causar o pueda conseguir por ti que te llene de propósito, que te llene de valor, que te llene de significado. Nada. Solamente Dios. Pero qué bueno que Dios sigue amando al hombre. Qué bueno que Dios sigue con el corazón roto cuando mira la realidad de la condición humana hoy. Y no solamente se le rompe el corazón, sino que hace algo para alcanzarnos. Hace algo para alcanzarnos. Quizás el pecado en tu vida, quizás en tu vida personal, ha causado muchas relaciones rotas. Quizás el pecado en tu vida ha causado mucho dolor en ti personalmente y en tu familia alrededor tuyo. Pero qué bueno saber que no tienes que vivir en ese capítulo eternamente, que hay un nuevo comienzo para ti. Y que ese puede ser un comienzo que puede extenderse por el resto de tus días. Qué bueno saber que el resto de tus días pueden ser llenos de toda la presencia de Dios, llenos de toda la bendición del Señor, que puedes vivir en perfecta paz, que puedes vivir en el gozo del Señor, que puedes vivir en el amor del Señor, pero primero hay que reconocer que necesitas un nuevo comienzo. De hecho, aún como creyentes, hemos sido libres del pecado. Podemos hablar mucho de cómo hemos sido libres del pecado y lo que eso significa, pero todavía vivimos en un cuerpo de carne y hueso. El apóstol Pedro, hablando de esto, habla de la redención de nuestro cuerpo. Como que la redención no ha sido operada en su forma completa. Nuestra alma está redimida, estamos escritos en el libro de la vida, pero todavía vivimos en este cuerpo de carne y hueso. Y mientras vivamos en este cuerpo de carne y hueso, vamos a estar luchando contra el pecado. Y cada uno de nosotros puede ser que el pecado de alguna manera u otra, quizás no el pecado como la fornicación o el pecado como el adulterio o asesinar, nada así,
Pero quizás hay pecado en tu carácter. Y ese carácter ha causado mucho dolor a tu familia y a ti mismo. Quizás el pecado en tu familia te ha causado mucho dolor a ti y tú no sabes cómo arreglarlo. Necesitas un nuevo comienzo. Bueno, aquí cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, lo que hizo posible que todo cambiara para Zaqueo fue precisamente el arrepentimiento, fue reconocer que él necesitaba de Dios. Y vemos un verdadero arrepentimiento cuando Zaqueo le dice al Señor que él iba a devolver. Es decir, no fue solamente un sentimiento, no se sintió solamente mal, sino que tomó acción basado en ese sentimiento y que de él devolvería todo lo que había robado, que incluso lo iba a devolver 4 veces, lo cual demuestra un arrepentimiento genuino de parte de Zaqueo. Eso es el primer paso para un nuevo comienzo, el arrepentimiento. Permítame decir que no podemos engañar a Dios, podamos engañarnos a nosotros mismos. De hecho, hay personas que viven engañadas en sí mismas, personas que quizás no han entrado profundamente en la presencia de Dios, quizás no han tenido una conexión con la iglesia, con los líderes en la iglesia, con el pastor, con los líderes en la iglesia, y quizás alguien no le ha dicho, pero primera y esencialmente con Dios. No han entrado en una comunión profunda con Dios y como consecuencia no han recibido esa convicción o han rechazado la convicción del Espíritu Santo y a veces no se dan cuenta de cómo un pecado, quizás no sea uno de los pecados grandes que usted puede estar pensando, pero puede haber sido un pecado que ha estado destruyendo y causando mucho dolor personalmente y en la familia y en otros círculos. Muchas veces las personas no se dan cuenta. Lo importante es llegar a aceptar nuestra condición y confesar, arrepentirnos realmente. Y eso lo sabemos cuando cambiamos de dirección. Eso sabemos cuando hay un cambio, no solamente cuando sentimos remordimiento, no solamente cuando sentimos dolor por haber ofendido al Señor, sino cuando hacemos algo y cambiamos de dirección. Eso es lo que es un verdadero arrepentimiento y es lo que vemos en Zaqueo. El versículo 10 de este pasaje nos dice que pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Así fue como el Señor respondió al arrepentimiento de Zaqueo. Le dijo, hoy la salvación, hoy, ahora mismo, la salvación ha llegado a esta casa. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces, hoy vamos a ver nuevos comienzos. Quiero hablarle de tres cosas que caracterizan los nuevos comienzos, las oportunidades que nos da Dios en estos nuevos comienzos. Y quiero hacer la diferencia entre nuestros nuevos comienzos, cómo hacer que el próximo capítulo de nuestra vida sea uno lleno de bendición, que no solo el comienzo, sino que el final, y desde el comienzo hasta el final, sea uno lleno de bendición, lleno de la gracia y el favor de Dios. Vamos a Génesis capítulo 8. Quiero hablarle de 3 elementos, 3 aspectos, ¿verdad? Y el primero es paz con Dios. Paz con Dios. Si vamos a Génesis capítulo 8, versículo 20, después del diluvio, nuevo comienzo, después del diluvio, es el título del sermón, ¿verdad? Dice el versículo 20, luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, y frío y calor, verano e invierno, día y noche. Quiero que veamos aquí
parte de lo que Dios trajo en este nuevo comienzo y fue la paz con Dios. La paz con Dios. No hay forma que alguien pueda tener un nuevo comienzo auténtico, real, que alguien comience de verdad de nuevo, que alguien haga un reset en su vida y comience a prosperar si primero no hay arrepentimiento. Ya hemos visto eso. Pero vale la pena tener ese arrepentimiento, porque cuando ese arrepentimiento es genuino y auténtico, entonces podemos recibir la paz con Dios. La paz con Dios. Permítame decirle que no hay nada mejor, no hay regalo mayor que supere tener paz con Dios. Vivir en paz y tranquilidad. Ahora, disfrutar de la paz de Dios es producto, es resultado de tener paz con Dios. La paz de Dios nos inunda, es parte del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, todos conocemos eso. Cuando tú y yo comenzamos de nuevo, nos arrepentimos y Dios nos da una nueva oportunidad. Ahora estamos en paz con Dios. Y lo que vemos aquí en la vida de Noé después del diluvio es que inmediatamente después del diluvio que Noé recibió el nuevo universo, el nuevo mundo, entonces Noé fue a ofrecer un sacrificio y a reconocer a Dios y a honrar a Dios. Ahora Noé tenía paz. Ahora ya Dios no estaba más enojado con la humanidad, aunque nunca lo tuvo con Noé. Noé siempre halló gracia. Ahora Noé estaba disfrutando un nuevo comienzo. Y podemos imaginarnos cómo fue este nuevo comienzo para Noé en una tierra que pues estaba totalmente destruida. No había muchos recursos. El jardín que en una ocasión Adán y Eva disfrutaron no lucía como un jardín, estaba todo desierto. Pero Noé tenía paz con Dios. Ya Dios no estaba enojado. Ya Dios no estaba enojado con el hombre. Y esa paz con Dios es el mejor regalo que podamos disfrutar. Esa paz con Dios es algo que tenemos que buscar intencionalmente. Dios trae la paz para con nosotros, pero nosotros tenemos que reconocerlo. Y no hay forma de vivir en paz si no reconocemos a Dios. No solamente Noé reconoció esto, sino que hizo un altar, ofreció sacrificio a Dios. Y en esto podemos entender el nivel de intimidad y de comunión y de relación que Noé disfrutó con el Señor. Esto nos habla acerca de la importancia en la vida de oración. La importancia en la vida de oración. Si tú quieres tener un nuevo comienzo y que sea uno duradero, una de las cosas que tiene que ser restablecida es la comunión con Él. Es la oración. Tienes que darle un reset a tu vida de oración. Tienes que aceptar y recibir la paz de Dios. Y no solamente aceptar y recibir la paz de Dios, tienes que buscar intencionalmente su presencia para poder mantener esa paz, para poder vivir en paz y armonía el resto de tus días. Porque ¿sabes qué? El pecado no se había ido del hombre. Noé mismo, ya iba a cometer el mismo error que he cometido antes. Noé mismo era pecador. Sí, hizo lo justo delante de Dios, pero ¿saben qué? El pecado todavía gobernaba, era descendiente de Adán, el pecado estaba allí y las generaciones siguientes continuaron haciendo lo malo. Nuestra vida de oración es una de las cosas más importantes para que el nuevo comienzo que el Señor nos permita tener sea un comienzo que se extienda y no se quede solamente en el comienzo. Muchas personas, especialmente a principio de año, se trazan nuevas metas y comienzan de nuevo, pero no comienzan bien porque no se han arrepentido, no están en paz con Dios. Comenzó un ciclo nuevo, un viaje nuevo alrededor del sol y están con ese espíritu, con ese deseo, con esa pasión de que hay algo nuevo. Pero si no se han arrepentido y no ha habido paz con Dios, es cuestión de tiempo que el nuevo comienzo ya no sea tan nuevo y ya no sea un comienzo y regrese a ser lo mismo de antes. ¿Saben cuáles son los comienzos que perduran para siempre? ¿Cuáles son los comienzos que te llevan de gloria en gloria, como debe ser la vida cristiana? Cuando está respaldado con oración. Cuando está respaldado con oración. En la oración es donde vencemos el pecado en nuestra propia vida. En la oración es donde toda la ansiedad,
donde toda la depresión, donde todo lo que no es de Dios termina allí. Entonces no hay forma que podamos continuar adelante si no le damos un reset y un reinicio a nuestra vida de oración. Si nuestra comunión con Dios no es lo primero, es cuestión de tiempo que regresemos al pasado y olvídense del nuevo comienzo. Pero si tu relación con Dios es restaurada, si esa intimidad con Dios que quizás una vez tuviste, ahora te caracteriza y ahora regresas al primer amor, regresas a tener comunión y a ofrecerle a Dios algo agradable. Note lo que dice el pasaje, que luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobadas para ese propósito. No tenemos mucho contexto para saber específicamente cuáles eran esas cualidades. Lo que sí podemos ver es que habían ciertos animales que eran aceptos para el sacrificio, como fue normal luego en el pueblo de Israel. Para ese tiempo, para el tiempo de Noé, ya eso existía. Desde el tiempo de Caín y Abel, eso existía. Fue por eso que Abel ofreció una ofrenda más agradable al Señor. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de intimidad. Esto nos habla de intimidad. A Noé le importaba agradar a Dios. Había una relación. Y precisamente cuando ofreció este sacrificio, eso subió como olor grato ante la presencia del Señor. Ahora mire lo que dice el versículo 22. Y fue parte de la determinación de Dios en respuesta a este sacrificio. Dice, mientras la tierra permanezca, es decir, por el resto de la existencia de la tierra, habrá cultivos y cosecha. Mire ahí, nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Habrá cultivos y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Habrán nuevos comienzos. Habrán nuevos comienzos. Entonces, lo primero es la paz con Dios. La paz con Dios. Lo segundo que vemos en el texto, en Génesis capítulo 9 ahora, versículo 22 es el último versículo del capítulo 8. Ahora pasamos al capítulo 9. Y lo que vamos a ver aquí es restauración. Y restauración de algunas cosas específicas. En este caso, restauración de la autoridad y del propósito. Y restauración de la justicia. Vamos a verlo en el texto. Dice, después Dios, versículo 1, Génesis 9:1. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y le dijo, bendecir a alguien es decirle algo bueno, algo agradable. Usted está bendiciendo a alguien cuando le está diciendo, te queda bien esa ropa, que tengas un lindo día. Eso es una forma de bendecir. ¿Cuál fue la bendición que Dios le dio a Noé? Sigo yo con Moisés. ¿Cuál fue la bendición que Dios le dio a Noé y a sus hijos? Dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Ahora recordemos que eso precisamente es lo que Dios le había dado ¿a quién? A Adán. Pero por supuesto toda la creación tan hermosa que Adán experimentó había sido destruida por el diluvio y ahora Dios tenía que restaurar que el propósito que él tenía con la creación y restaurarlo en el hombre. El hombre tenía que recibir esto y practicarlo, obedecerlo, para entonces que ese nuevo comienzo sea un comienzo que cause mucha bendición para el resto de la humanidad. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Dios estaba restaurando no solamente el propósito, estaba también restaurando la autoridad del hombre. ¿Cuál era la autoridad que tuvo Adán? Adán hasta le puso nombre a todos los animales y todos lo respetaban. No había león que se comiera a Adán. Y aquí el Señor estaba una vez más restaurando la autoridad del hombre sobre toda la creación, sobre todos los animales. Continúa diciendo, yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. En otras palabras, toda la creación es para ustedes. Gobierna. Más adelante en el versículo 7 reitera una vez más. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Entonces, ¿cuáles son aspectos de un nuevo comienzo? La paz con Dios, la comunión con Dios. No solamente paz inicial, sino mantener esa comunión con Dios y vivir en paz con Dios en todo momento. ¿Saben qué? No hay nada que se compare con eso, Moisés.
Sigo con Moisés. Noé, usted puede reírse, no hay problema. Noé enfrentó una creación totalmente destruida. No había nada, pero había paz. Pero había paz. Pero había paz. Suficiente para enfrentar cualquier desafío. La paz de Dios. Había comunión con Dios. Dios estaba con él. Y si Dios estaba con él, ¿quién contra él? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando estamos con Dios, tenemos intimidad con Dios y vivimos en la paz del Señor. Estamos preparados para lo que sea y no hay nada ni nada que reemplace la paz de Dios y la intimidad que podemos disfrutar con él. Pero Dios no solo quiere que nos quedemos ahí, que vivamos en paz con él y en comunión con él. Dios quiere que ahora ejerzamos la autoridad que nos pertenece como hijos de Dios. En el evangelio hay dos cosas importantes. Una es la cruz, una es llegar a arrepentirnos de nuestros pecados y entrar en el reino, venir a los pies del Señor. Eso se ilustra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como la cruz. Pero la cruz no es el final. Es el reino. ¿De qué vino a hablar el Señor Jesús? El reino de los cielos es semejante a ¿en qué estamos viviendo tú y yo hoy? En el reino de los cielos. Es decir, el reino se refiere a todo lo que tenemos que conquistar como hijos de Dios. Y aquí, en cómo Dios salvó en el diluvio y más tarde también en la Torre de Babel, pero ahora hablando específicamente del diluvio, podemos encontrar que Dios estaba restaurando no solamente el propósito de fructificar y llenar la tierra, sino que también estaba restaurando la autoridad. La autoridad. Para ti y para mí hoy que somos hijos de Dios, cuando nos hemos arrepentido y entramos en un nuevo comienzo y Dios comienza a hacer algo nuevo contigo, es crucial que tú te adueñes. Es crucial que tú te adueñes de lo que Dios tiene para ti. En múltiples ocasiones, cuando Jesús en su ministerio público andaba, muchas personas no recibían lo que Él tenía para ellos. Los mismos discípulos, en múltiples ocasiones Jesús llegó a decirle: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Yo creo que hoy nosotros, para recibir un nuevo comienzo del Señor y mantener ese nuevo comienzo y llevarlo al próximo nivel, ir de gloria en gloria como la palabra dice, tenemos que recibir precisamente esto, la autoridad del Señor. Él no estaba solamente restaurando el propósito, también estaba restaurando la autoridad. Hay mucho que podemos decir como hijos de Dios, la autoridad que tenemos, la autoridad sobre el reino de las tinieblas. ¿Saben qué? Una de las cosas que dije la semana pasada, hablé del espíritu de Babilonia y cómo el espíritu de Babilonia afecta a nuestro presente, y también hay predicciones o profecías del futuro del espíritu de Babilonia en Europa, el resurgimiento de Europa y el espíritu de Babilonia allí. ¿Saben qué? Todo eso es gobernado por el reino de las tinieblas. Tú y yo, como hijos de Dios, si vamos a comenzar en un nuevo comienzo, tenemos que entender que en ese nuevo comienzo nuestra guerra es espiritual. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y si tú no peleas esta batalla espiritualmente, de nada importa que llegue enero y comiences el nuevo comienzo, tienes que pelearlo desde la raíz. Si la raíz es espiritual, tienes que lucharlo espiritualmente para vencer y continuar siempre con la perspectiva bíblica, claro en lo que Dios está diciendo, claro en quién tú eres, claro en tu identidad, claro en quién es Dios. Tú tienes que recibir la autoridad de Dios. No solamente el Señor restaura el propósito, sino también restaura la autoridad. Yo no sé cuántos saben esto, pero Dios tiene propósito con nosotros. Dios tiene propósito contigo. Si hay algo que si hay algo que el enemigo le ha robado a la iglesia, es propósito. Hay personas que viven el día a día como que están sobreviviendo la vida cristiana, como que la vida cristiana se vuelve monótona y es ir a la iglesia y recibir del Señor y comenzar a continuar haciendo lo mismo. Pero cuando alguien conoce el propósito y el llamado que tiene de parte de Dios, se levanta cada día con propósito, se levanta cada día sabiendo lo que tiene que hacer, ha recibido lo que el Señor tiene para él y para ella. Es entonces que tenemos que entender que el Señor nos ha dado con todo mandamiento, el mandamiento de llenar y fructificar la tierra, nos ha dado la posibilidad de hacerlo, la capacidad para hacerlo. El Señor no nos da un mandamiento que no podamos cumplir. Y si Él nos manda a hacer algo, eso significa que Él nos da todo lo que necesitamos, nos equipa para hacer ese algo. ¿Qué propósito tenemos tú y yo aquí y ahora? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el propósito. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer. Tenemos que adueñarnos de eso.
y decir, yo sí puedo hacer discípulos. Yo sí puedo ser influencia. Yo puedo ser influencia. Él dijo a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué es lo que hace la sal? Contagia. Usted nunca ha comido chicken salt, sal con sabor a pollo. No. A lo que usted le eche sal, eso absorbe. La sal contagia todo lo que está a su alrededor. Por eso que usted le echa sal a cualquier cosa y pues tiene mejor sabor, ¿verdad que sí? Tú y yo tenemos ese poder de influencia. Tú y yo tenemos esa autoridad de parte de Dios. Y hasta que no entendamos la autoridad que tenemos de parte de Dios y no entendamos el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, vamos a ser como los demás. Pero cuando tú y yo entendemos el propósito, tú y yo vivimos en paz con Dios, entendemos el propósito y recibimos la autoridad del Señor, entonces el nuevo comienzo va en buena dirección. Entonces el nuevo comienzo va a terminar en lo que debe terminar. Gloria al que único la merece, Jesús, el Hijo de Dios. Pero no solamente está restaurando la autoridad y el propósito, está también restaurando la justicia. En el versículo 4 es muy profundo. Pudiéramos predicar un sermón entero del versículo 4. Dice, pero nunca, ahora está hablando de cómo está restaurando la justicia. Recordemos que el hombre se había corrompido, era un nuevo comienzo para Noé. Dice, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida. Es decir, que aún tenga sangre. Versículo 5 dice, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano, debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Interesante que ahora pone esta responsabilidad de ejercer justicia en el hombre. Será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Dios está restaurando aquí la justicia. Cuando digo el versículo 4 y lo complejo que es el versículo 4, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Ay, yo he comido morcilla. ¿Qué me pasó? Hay mucho que usted puede pensar al respecto. Hablando de justicia, yo quiero decirle esto. Aquí apunta de cierto modo a la sangre del cordero que limpió el pecado del pueblo de Israel. La sangre del cordero que pintaba los dinteles de las puertas de los judíos en Egipto. Lo que los judíos celebran con la Pascua. Y apunta más tarde a la sangre del cordero que quitó tu culpa y mi culpa. Hay mucho que podemos hablar del poder de la sangre. Ahorita vamos a tomar la Santa Cena y vamos a hablar del jugo, cómo representa la sangre. Pero lo que hace el sacrificio de Jesús, el poder de la sangre de Jesús, y lo que hizo el sacrificio del cordero de la Pascua para el pueblo judío antes de Jesús, era hacerlos justos. Cuando el ángel de la muerte pasaba, estaban las puertas pintadas con la sangre de los machos cabríos. Ellos son justos. Pasaba y no mataba a los de esa casa. Igual tú y yo, aunque merecemos la muerte, la paga del pecado es muerte, dice Romanos, el Señor nos hace justos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Aquí está, de cierto modo, hablando de justicia en esa manera, pero después habla de justicia. Dice, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Habla de justicia social. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros en cuanto a esto? No solamente el Señor restaura nuestro propósito, el propósito que tenía el hombre, que lo había perdido de llenar la tierra, el propósito que intentaron violar en Babel, ¿se acuerdan? Que quisieron quedarse allí y construir la ciudad para no dispersarse. Bueno, ahora Dios estaba restaurando ese propósito. Y no solamente para tener un nuevo comienzo que nos lleve a lo que Dios quiere hacer para nosotros, no solamente tenemos que recibir la paz de Dios, restaurar la autoridad, restaurar el propósito, sino también restaurar la justicia. ¿A qué se refiere eso? Se refiere simplemente a obediencia. Se refiere a hacer el bien. Una de las cosas que nos molesta, o a mí me molesta del cristianismo en general, es que puede convertirse en bla, bla, bla.
Y el cristianismo no es lo que decimos, el cristianismo es lo que hacemos, es lo que somos. Eso es el cristianismo. No se trata de decir, sino se trata de hacer. O quizás decir con nuestras acciones, porque lo que hacemos siempre habla más alto de lo que decimos, ¿verdad que sí? Para tú poder disfrutar un nuevo comienzo en tu vida, no solamente tienes que decir que vas a cambiar, tienes que cambiar de verdad, tienes que practicar justicia. Tienes que practicar justicia. Y ese es el segundo elemento. Cómo Dios restaura no solamente el propósito y la autoridad, sino también la justicia. Para vivir en una sociedad llena de paz, de amor, llena de la bendición de Dios, no es suficiente hablar y sentir. Hay que ser obedientes, hay que hacer. Ahora, lo último, está en los versículos desde el 8 hasta el 17, es algo muy importante y es un compromiso inquebrantable. Un compromiso inquebrantable. ¿Quieres un nuevo comienzo en tu vida? Arrepiéntete, número 1. Arrepiéntete de verdad. Enseguida vas a recibir la paz de Dios. Disfruta la paz de Dios. Vive en comunión con Él, en intimidad con Dios. Tienes que darle un restart a tu vida de oración. Tiene que haber comunión como nunca antes. Vas a ver cómo Dios va a restaurar tu autoridad, tu propósito. Dios va a esperar de ti que tú restaures también la justicia, que comiences a practicar lo que es correcto. Y eso inevitablemente va a requerir un compromiso. Dice el versículo 8. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Se trata de un compromiso inquebrantable, un pacto. Nosotros en nuestra cultura no entendemos mucho de pacto, entendemos de contratos. Así de determinado tiene que ser tu compromiso. Algo que puedas poner en papel, firmar. Algo así de serio. Claro, en este caso es Dios quien está haciendo este pacto. Dice el versículo 10. Para mí es emocionante esto. ¿Cómo es que Dios se compromete? Pero no se compromete solo con Noé. Escuche esto, versículo 10. Y con todos los animales que estuvieron en el barco con ustedes. Las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes. Con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas del diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Lo reitero una vez más. Versículo 12. Entonces dijo Dios: les doy una señal, mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. Mira lo explícito que es en el lenguaje que usa. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas del diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco o el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Aquí quien se está comprometiendo es Dios, por supuesto. Y Dios afirma su pacto, reitera más de una vez cuál es su disposición de no destruir. Y después le habla de una señal para que usted pueda disfrutar el nuevo comienzo de Dios en su vida. Algo que tiene que ser importante, fundamental, es un compromiso inquebrantable. Tiene que haber una señal. Los que estamos casados usamos anillo y ese anillo es señal, algo visible. Nadie tiene que preguntarnos, solamente con saber y ver que tenemos una señal que estamos casados. Eso indica y comunica que tenemos un compromiso inquebrantable, que tenemos un compromiso serio con una persona, con nuestro cónyuge. Habla de compromiso. En los nuevos comienzos que Dios nos da, es importante tener un compromiso inquebrantable. Dios está en serio con el plan
y el propósito que tiene con tu vida. Dios está en serio en estar contigo, en amarte, en darte compañía, en estar a tu lado. Dios está en serio. Ahora Dios quiere un compromiso tuyo, un compromiso que sea demostrable. Para nosotros como creyentes, el compromiso, la señal del compromiso es primera y esencialmente el bautismo. Ese es el instrumento, la señal con la que le decimos al mundo entero que somos de Cristo. Pero hay un compromiso, o hay algo que significa señal, o que es una señal y significa mucho para nosotros, y es la cruz. Y es la cruz. Cuando el Señor Jesús habló de vivir en el reino, dijo: cada cual tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Saben qué? En nuestro compromiso es donde demostramos que ese nuevo comienzo, que ese arrepentimiento es real. Y que la paz que tenemos con Dios es real. Es en el compromiso que demostramos eso. Es cada día cuando se nos ofrece el mundo, cuando el dinero nos ofrece todo lo que no es de Dios. Tú y yo tenemos que levantarnos y decir: no, yo tengo un compromiso. Yo soy bautizado. En la cruz Jesús clavó todas mis deudas. ¿Saben que esos son pasajes bíblicos? Que Él clavó en la cruz del Calvario el acta de los decretos que estaban en nuestra contra. Esa cruz significa mucho para ti y para mí. Tú y yo tenemos que hacer un compromiso diario en vivir el nuevo comienzo que el Señor nos ha permitido vivir y vivirlo por siempre. Cada día tenemos que renovar ese compromiso. Es un compromiso serio. Mi vida le pertenece a Cristo. Los pecados míos fueron clavados en la cruz. El pecado no se enseñoreará de ti. No practicarás el pecado. No darás tu vida al pecado. Vivirás santo para el Señor. Es una decisión diaria. No es algo automático que ocurre presionando un botón y automáticamente tú eres limpio y santo y ya. No. Es una decisión diaria. Es un compromiso serio. Un compromiso inquebrantable. Vamos a estar puestos en pie.